Bien, entonces ya tenemos ahí nuevamente, pues esa es la definición del voltaje de rizado. Y bueno, entonces, como lo pongo justamente, o ya lo había puesto, pues ese voltaje de rizado, pues debe de ser lo más pequeño posible, como lo puse aquí. Y bueno, lo cual nos permitirá asemejar o tener algo más semejante, algo continuo. No, bueno, corriente directa, algo directo, de corriente directa. Bien, entonces, ¿cómo llegar a una de las fórmulas que ya habían visto? Estamos de acuerdo que con respecto a lo que les acabo de decir, BR tiene que ser muy pequeño. Entonces, para que eso sea muy pequeño, sea un número muy pequeño, lo que yo necesito hacer es que esta T', regresemos. ¿Quién es T'? T' es el tiempo en el que el capacitor básicamente se carga y se descarga, que es esta de aquí. Es decir, el capacitor inicia a cargarse, se descarga y entonces eso cumple justamente con empieza a descargarse y entonces cumple justamente con ese T'. Es el tiempo en el que el capacitor se descarga hasta que nosotros encontramos nuevamente que se empieza a cargar, ¿no? Entonces, este T' es un número, es un valor en el tiempo, es una cantidad de tiempo, y es un número, no significa que sea algo continuo, simplemente es un número, ¿ok? De hecho, esa T' se pone así en mayúscula porque está asociada un poquito con el periodo. En realidad se quiere asemejar con el periodo. ¿Saben qué es el periodo de una función? Sí, no, tal vez. Tal vez. Me suena. El periodo de una función es cada cuándo se vuelve a repetir nuevamente un valor en el tiempo, los mismos valores en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un seno, ahí, Ah, caray. Pues un poco disparejo. si nosotros tenemos un seno, la primera vez son la primera pancita y la segunda pancita. Y entonces llega hasta aquí. Y después de esto se vuelve a repetir, ¿están de acuerdo? Se vuelve a repetir lo mismo. Entonces, ese tiempo que transcurre se llama periodo. En general, en una función es el periodo, que es T. En nuestro caso tenemos T' porque es algo semejante, es cada cuánto se nos está descargando nuestro capacitor. Bien, entonces a eso se refiere esa T. Entonces lo que nosotros requerimos es que, pues estamos de acuerdo que entre menos tiempo dejemos que el capacitor se descargue, pues va a alcanzar un valor de BM muchísimo más grande, ¿están de acuerdo? Porque se va a descargar menos. Sí. Entonces, justamente requerimos eso, hacer que el capacitor se descargue lo menos posible. Entonces, T' tiene que ser algo muy pequeñito. Entonces, bueno, una vez haciendo ciertas consideraciones, llegamos a esto. Lo que se hizo aquí fue eliminar la exponencial. Reitero, la fórmula con la exponencial es un valor, es una fórmula mucho más exacta. Sin embargo, pues requiere de un cálculo un poquitito más complejo. Entonces, pues bueno, se hace una aproximación. Si alguien ha oído, se hace a través de series. Y bueno, el chiste es que se hace una aproximación de la función exponencial. Y llegamos justamente a esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí tiene todavía un problema, y es que requiere del conocimiento de ese periodo T', ¿no? T'. Pero no siempre es tan fácil reconocer el valor exacto de T', y entonces nuevamente se vuelve a hacer una nueva aproximación que está en función de, sabemos también que el periodo está en función o está muy relacionado con la frecuencia, ¿no?
Ajá. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de ciclos que se dan en un segundo. Sí. Entonces, pues algo muy semejante vamos a tener que sustituir aquí, pero ahora de esta manera. Esto es cuando tenemos un puente o bueno, un rectificador de onda completa. Estamos de acuerdo que la frecuencia que hay en México son 60 Hz, ¿no? Ajá. Entonces, como estamos de acuerdo que la señal de entrada original era sinusoidal y de aquí hasta acá, pues es el tiempo, ¿no? Perdón, el periodo T. Y ahí están de acuerdo que se nota que son los 60 Hz. Pero, cuando nosotros tenemos el rectificador de onda completa, están de acuerdo que en el mismo periodo de T se ejecuta 2 veces o el doble de veces el de T', ¿no? Ajá. Digamos que T' se ejecuta 2 veces en cada ciclo respecto al T normal, entonces por eso aparece este 2 de aquí, porque es el doble, porque es un rectificador de onda completa. ¿Sí, sí? Ajá. ¿Hasta aquí dudas? Suena como si Ahorita estuviera no. acostada súper lejos también y no quiero. No. Bien, entonces, bueno, eso es más o menos de dónde sale ese 2 en esa fórmula. Entonces, si nosotros sustituimos esa T', entonces hallamos con, ahora sí, esta fórmula que esa es la buena. 100% real, no fake, ahora sí esa es la buena. Pero esa ya tiene las dos fórmulas, ¿no? Entonces tenemos esta, que es una importante, y la otra, que es esta de acá arriba, que es esta, la de las 3 rayitas. Esas son las dos fórmulas importantes que vamos a tener. Ok. Entonces, un recordatorio es que esta fórmula que estamos viendo aquí sirve para los dos, para tanto el rectificador de onda completa como el rectificador de media onda. Aplica para los dos. Sin embargo, esta de aquí solamente sirve, y así como lo pongo, para el rectificador de onda completa. En el día de hoy vamos a ver justamente lo que pasa cuando se tiene también un rectificador de media onda, y lo único que va a cambiar es este 2. Ese 2 deja de aparecer porque ahora sí, están de acuerdo que se hace igual con el de media onda, se hace T', en realidad es aproximadamente igual, se hace aproximadamente igual al periodo de la función de entrada, ¿están de acuerdo? Ajá. Pues sí. Porque en el de media onda, pues tenemos así, pip, 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 pip. Mande. Ah, bueno, va. ¿Sí o no? No. Bien. Qué pedo. Entonces, en la clase de hoy, lo que concierne al tema de hoy, que ya se lo subí. Ah. Aparte, habrá tarea. Bien, entonces vamos a comenzar con esto. Es un ejemplo que dice determinar el valor del capacitor para diseñar una fuente que tiene un rectificador de onda completa. Entonces, eso es lo primero que hay que remarcar, ¿no? Es un rectificador de onda completa, y si es un rectificador de onda completa, entonces, pues, hay que usar justamente las fórmulas que acabamos de ver, ¿no? Este ya lo voy a cerrar. No. Esta. ¿Están de acuerdo que tenemos que utilizar esta? Así como lo dije, ese nos dice que es el rectificador de onda completa. Entonces, esa es una de las que vamos a utilizar.
Bien, entonces nos dice que con una señal de entrada, aquí en realidad debería de ser a 60 Hz. Un BM, recuerden que BM es el máximo valor que alcanza la carga del capacitor de 10 volts. Y supongamos que se requiere un voltaje de rizado. Esto que está aquí es la abreviación de talque. Queremos que el voltaje de rizado sea menor o igual a 0.2 volts. Entonces, considerando que tenemos una resistencia de carga de 10 kilos. En las fórmulas anteriores que vimos, ahí se me pasó, lo dejé como R, normal, pero todas estas son RL. Ah, ok. Ahí, en esta también es RL. Todo lo que aparezca RC junto es ahorita RL. ¿Ok? Va. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Pues están de acuerdo que tenemos de datos BR, BM, la frecuencia, la resistencia. Entonces, están de acuerdo que de esta fórmula se puede despejar el capacitor, ¿no? Que es lo que nos pide el problema, porque todo lo demás lo tenemos. ¡Va! ¿Eh? Que sí. Ah. Entonces, bueno, si nosotros despejamos de esa ecuación, entonces obtenemos esta fórmula de aquí. Ajá. Esta es la ya despejada. Ajá. Entonces, una vez que sustituimos, pues BM lo tenemos aquí, que son 10 volts, el 2 que es fijo, la frecuencia que son 60 Hz, luego la resistencia que son 10 kilo ohms. No olviden, como siempre, convertir. Si son kilos, pues es por 10 a la 3. Y el BR dice que es menor o igual. Entonces yo voy a tomar el límite. Voy a tomar 0.2 volts. Pero como dice que es menor o igual, en realidad se podría tomar algo más chiquito. Pero bueno, ese es el máximo que debo de soportar. Entonces tomo el límite. Entonces 0.2. Si sustituyen en la calculadora, les da este valor. Entonces, primero, la capacitancia se mide en faradios. ¿Están de acuerdo? Ajá. Luego, comúnmente los capacitores, como son cantidades pequeñas, siempre van a encontrarse en el orden de micro o de nano. Inclusive de picofaradios, nanofaradios y microfaradios son los más comunes. Entonces, por eso hago la conversión al más cercano. Recuerden que micro, que es esta U, significa por 10 a la menos 6. ¿Ok? No olviden toda esa parte de mili, micro, pico y la parte de kilo, mega y demás. Ajá. Porque sus compañeros del otro grupo estaban llorando porque no sabían qué era el micro. No manches. Pasa para ir a la uni, le hubiera dicho así. Pero... Okay. Bien, entonces, ¿hasta aquí en esta alguna duda? No. No. Bien, entonces, si yo les pidiera hacer la gráfica del voltaje en el capacitor, ¿están de acuerdo que tendríamos esta, que es así? Sí. Y entonces, BM, ¿cuánto vale? Es lo de medio. Ah, la parte de abajo, ¿no? 10 volts. 10, ¿no? 10, exacto, vale 10 volts. 10. Entonces, bueno, lo voy a poner un poquito más. ¿La puedo poner abajo? Sí. Usted es el profe, haga lo que quiera, profe. Ay, no mames. Entonces, yo tengo algo así. Obviamente está a una escala muy cercana para que se vea más la oscilación. Y entonces están de acuerdo que BM son 10 volts. Sí. Y eso quiere decir que es este pico, ¿no? Esos picos que alcanza máximo. Ajá. Luego tenemos el mínimo. ¿Cómo se llama el mínimo? BR. R. No, Vele. ¿Ese? BL, ¿no? BL, Ujú. exactamente. BL. Y entonces, según este problema, ¿cuánto equivale BL? Menos 10. No, BL.
Pues 0.2. vale 10 Sí. No. 10 No. 3, ¿no? Acuérdense, BR, el voltaje de rizado, ¿a qué es igual? La A primera la- fórmula. A la resta. Exacto, Ah. es A BM. BM BM menos su menos BM. BL. Entonces, Así si dice, ¿no? nosotros queremos despejar BL, ¿cómo queda? 9.8. Ey, si nosotros recuerden que si BL tiene signo negativo, lo podemos pasar a la izquierda y queda positivo. Y aquí BR tiene signo positivo, lo podemos pasar a la derecha y queda negativo, ¿no? Restando. Entonces, BL es igual a BM menos BR. Y entonces, BM, pues son los 10 volts y BR, 0.2. exactamente, son 0.2. Entonces, por tanto, vale 9.8 9.8. volts. Entonces, aquí BL vale 9.8 volts. Y claro, la diferencia, ya sea que la pongan aquí, esa diferencia pues es BR, ¿no? Ajá. La voy a poner acá. Ah, ok. Entonces aquí es BR esa diferencia y esa vale los 0.2 volts, ¿no? Ajá. 2.2. Oh, algo así. Bien, entonces vale 0.2 volts. Entonces, esa es la única gráfica o la única gráfica que representa ese voltaje de rizado, ese voltaje del capacitor. Si aparte yo les pido que hagan el diagrama eléctrico, pues entonces tienen que regresarse Ah, Oh, a la primaria. este de acá. Este es el diagrama eléctrico y entonces, ¿qué diferencia hay que ustedes ya conocen en este problema RL y C, ¿no? sí. Entonces, si yo les pido que lo dibujen el diagrama eléctrico, tienen que básicamente replicar este, nada más sustituyendo ahora el voltaje de RL y el capacitor. El capacitor es el que encontramos, que es de 41.66 microfaradios. Va. Ah, Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? no. 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 Ya. Otra ¿Seguros? vez. Otra vez. Otra vez. Levanta la mano. Levanten la mano. Bien, entonces, esta parte de aquí, ahora, ¿qué pasa si no tenemos un rectificador de media onda y perdón, si tenemos un De onda rectificador de media onda y no de onda completa? Pues básicamente es exactamente lo mismo, la diferencia es que esta fórmula cambia. Entonces, esta es para media onda. ¿No se eliminan dos? Nada más elimina el 2. ¿Por qué? ¿Por qué se elimina el 2? Porque no hay repetición del ciclo. La pancita ya no aparece, la doble pancita, ¿no? O sea, sería seguida, ¿no? Algo así. De hecho, el de media onda, recuerden que es algo así y tiene un lapso aquí. Luego vuelve y tiene un lapso. Así. Entonces, como ya no aparece la otra, en donde iría esta parte de aquí que está el lapso, ya no aparece la panza hacia arriba, entonces se elimina ese 2. Recuerden que por esa panza se puso el 2. Maestro, ahí lo que usted está diciendo que el de media onda sí se descarga. El de media onda se descarga más, Ok. pero no significa que se descargue por completo. En su totalidad. Ah, perfecto. Sí, igual le da más chance de descargar, ¿están de acuerdo? Le da más Ajá. chance, pero igualmente al ser algo relativamente rápido, no le da el chance completo de descargar. Y entonces ahorita vamos a ver la diferencia entre el de onda completa y el de media onda en el sentido del cálculo de un capacitor. Entonces tenemos este ejercicio y entonces tenemos un circuito rectificador. De momento no nos dice si es un rectificador de media onda o de onda completa. Nos da BM, nos da la frecuencia, nos da la resistencia de carga y nos da que queremos un voltaje de rizado de 0.4 volts. Y nos dice pues que nuevamente hay que determinar el voltaje en el capacitor. La pregunta es, ¿por qué el voltaje en el ¿por qué el valor del capacitor? Perdón.
Porque los capacitores son de los que más se pueden manejar como las resistencias. Comúnmente en problemas de diseño, lo que se cambia más constantemente es la resistencia y el voltaje en el capacitor. Llegué tarde, eso aquí. No les haga caso. Sí, yo también. Ni modo. Y, Pues es que no me avisó que había clase en Zoom. ¿cómo no? Lo avisé 5 minutos antes de la clase. No, pues yo me levanto a las 12. Bueno. Buenos días. Buenos días, exactamente. Bien. Duro, Avisé un día antes, de ahí sí ya me puedo mandar a la chingada, pero 5 minutos. Ando en mi pueblo, dice. Las clases se están grabando. A ver si me da tiempo de subirlas al YouTube. No, Ya quiere monetizar. Monetizar, si esas cosas pagan nada. ¿cómo no? Se Consigas un patrocinador. se necesitan 1000 vistas para que te paguen, creo que 10 pesos. ¿Quiere que le ayudamos a llegar a 1000 vistas? No. ¿Cuántos grupos tiene? Vamos a ayudar a llegar, profe. Píquele al DF4. Cada 1000 vistas, 2 puntos. Ok, retomando la clase. No, Bien, ma. entonces, el inciso A pide un rectificador de media onda. El inciso B, uno de onda completa. Entonces, si volvemos a utilizar la fórmula que ya habíamos despejado del capacitor, que es esta de aquí, si la volvemos a utilizar, la diferencia está en el 2. Como es de media onda, no se contempla este 2, ¿están de acuerdo? Sí. Ujú. Entonces, utilizamos esa fórmula, sustituimos el valor de la frecuencia, que son 60, el valor de la resistencia de carga, que son 2 kilos, o sea, 2 por 10 a la 3, y finalmente el voltaje de rizado, que son 0.4 volts. Lo sustituimos y nos da un valor de 250 microfaradios. Hacemos lo mismo para el inciso B, pero ahí como es de onda completa, aparece este 2, pero sustituimos los mismos valores y entonces pues nos da la mitad, 125 microfaradios. La diferencia de 250 micros a 125 micros ya es bastante grande. Quiere decir que si nosotros compráramos capacitores de esa dimensión, serían capacitores bastante ya grandes. Son capacitores como del tamaño de... Casi son del tamaño de 3/4 de la palma de la mano. Paco. A ver, deje, mido, espérame. Yo no entiendo por qué Stephanie en clase casi no habla y aquí se... Mira, aquí nadie me ve, profe. Agarró valor. Ajá. ¿Por qué? Ando tomando unas chelitas, profe. Ya que esté con cámara, profe. Está peda desde que inició la cuarentena. Bien. Entonces, el último ejercicio es este. ¿Más? Sí, más. ¿Otro? Sí. Y entonces este nos dice que es un rectificador de onda completa. Tenemos un BM de 12 volts, una resistencia de carga de 12 kilos. Y ahora nos dan el valor del capacitor, 4700 microfaradios. Entonces, si seguimos leyendo, nos dan el voltaje de rizado. ¿Qué es lo que nos falta? El despeje de la ecuación. ¿Pero cuál? ¿Qué variable no tenemos? Los hertz. PPL, ¿no? Exactamente, la frecuencia. La frecuencia. Entonces, eso es lo que hay que obtener, la frecuencia. Entonces, bueno, hacen el despeje y entonces van a tener que salen 50 Hz. Ok. Ahora, ¿por qué ya no lo hice más a pasitos? Porque pues estos 3 ejercicios, los 3 ejercicios los tienen que hacer ustedes como tarea bien hecho. Parecía exorcismo eso. Chewbacca.
No más. ¿Qué onda? Clase en Zoom, profe, completo, ¿no? ¿Qué? Dele a tu F4 para que se escuche bien. Entonces, bueno, Oiga, profe, dime, o sea, ¿cuánto crees que tenemos que mandarle? ¿Hasta cuándo tenemos? hasta antes de la siguiente clase. O sea, Bueno. hasta junio. No, hasta antes de la siguiente clase virtual. ¿Antes del jueves? Antes del martes. Va. Ah, ahí está, tengo No el sábado. tiene que ir los procedimientos. Pedo. Sí, quiero que pongan los procedimientos, los despejes y por cada ejercicio, y si hay incisos, Ay, las no. gráficas y el diagrama eléctrico. El diagrama nada más, ¿no? Profe, ¿Cómo? Explíquelo otra vez. Explícalo otra vez, llegué tarde. Profe, No, ¿Qué ya pasó? termine la la clase. tarea es son los mismos ejercicios que está explicando, son diferentes. No, ¿Qué no, no son entiendes? esos, ¿Qué son no esos. entiendes? ¿Qué no Nada más son entiendes? esos tres. Perdónmelo. Pues ya los explicó. Hubieras visto, si no los hubiera explicado, todo lo que pasó ayer Profe, con mi otro es que grupo. por eso, Profe, pero eso es bien gracioso. por lo profe, menos sáquelo. cambia los problemas. Sáquelo, no, sáquelo. Cállate es tú, bien póngale gracioso otros, ese. no sé, agréguele otros números, yo qué sé, profesor. No, para eso ustedes, por eso ustedes le No. tienen que agregar las gráficas, le tienen que agregar Ay, los diagramas eso es lo de eléctricos menos. y los Nada más el procedimientos bien diagrama hechos. eléctrico. Compañero, ya, por favor, explique. compañero, ya. Yo quiero estudiar, Pido- profesor. Tómenlo como un pequeño regalo porque después sí van a haber más Ay, no. ejercicios. Pues Porque tiene la hágame, mollera sumida, quiero un reto. hágame el examen. ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, sí, Sí, profe, yo, No, para Dime. nada. Profesor. sí, si le adelantamos a la tarea en clase. Me está marcando en mi tóxica, profe. ¿A qué te refieres con que si la adelantan? Ah, si lo hacemos entre profesores y alumnos en la tarea. Ah, digo, entre... No, es individual. Oh, tan siquiera expliquen nosotros. Pero ¿cómo va a ser individual, profesor? Sí, Todos van a ser los mismos. El ejercicio 2 ¿Qué? de la tarea, porfa. Pues como que Uno que lo haga bien ya va a poder pasárselo a todos. es bien fácil darme cuenta cuando copian. no creo. Ya les Es el dije que mismo se las problema. perdoné demasiado esta vez. Demasiado. Perdónenmelo otra vez. Escucha, mijo. No. Le voy a poner un billete de 500 en el drive, profe. PDF se lo vamos a mandar escaneado. Esas chafadas, ¿qué? Ya le di 3 estrellas doradas, profe. Pásame su cuenta de Oxxo. Serían Es bien 5 gracioso, porque sáquelo. Entonces recuerden, tienen que tener los despejes bien hechos, los resultados, el diagrama este bonito y ¿Así de bonito? ¿Así de bonito? más bonito, que sean una obra de arte y el diagrama eléctrico para cada uno. Ojo con lo siguiente. Este de aquí, Ay, que no el sé. ejercicio 2. Explica ahí. Sí, explica el 2 otra vez. Explique. ¿Qué quieren que explique del 2? Nadie. El primer parcial. El ejercicio 2 dice rectificador de media onda, ¿están de acuerdo? Ah, Entonces, La este gráfica diagrama ahí. eléctrico es un rectificador de onda completa. Ajá. Entonces, el diagrama eléctrico para un rectificador De media onda. de media onda, ahí, explique. Ahí. en lugar del puente de diodos, pues tendríamos nuestro transformador, algo así. Y en lugar del puente de diodos, única y exclusivamente tendríamos un solo diodo. Y el capacitor, ¿no? Exactamente. La resistencia y el capacitor. Pero ¿por qué en serie? ¿Por qué? Ah, ya dijo. Recuerden que lo que va a pasar es que el transformador saca corriente así,
en un ciclo y en otro ciclo va a sacar la corriente de este lado, ¿no? Entonces la idea es que cuando llegue acá no la deje pasar. Entonces por eso nada más es suficiente 1 para que esté a la entrada de todo. Vale, vale. Entonces como está en la entrada básicamente de aquí, pues es el que es el encargado de decir si pasa o no pasa la corriente. Y entonces de tal manera que aquí vamos a tener nuestro voltaje de rizado y entonces pues va a ser diferente, ¿no? Básicamente ese es el diagrama eléctrico de uno de media onda. Ahora nada más a manera de comentario, estas fuentes, no sé, creo que algunos sí llevaron unos cargadores que están bien pesados. Yo. Esos cargadores todavía tienen esto, tienen justamente este diseño adentro. Transformador. ¿Cómo? ¿Cuál tiene diseño? Este. Tienen transformador, puente de diodos, capacitor, resistencia y otra etapa más que vamos a ver. Una etapa más que es la de el regulador de voltaje. Pero eso luego, ¿no? Sí, ese luego. Bueno. Ya pasó. El 1 de junio, ¿no? No. Y entonces, las fuentes antiguas, todas tenían justamente esto. De hecho, una de sus prácticas va a ser esa, construir una fuente. Y entonces, sin embargo, pues las nuevas fuentes y actuales hacen que los transformadores se eliminen o sean mucho más chiquitos, pero tienen una electrónica muchísimo más compleja para disminuir los niveles de voltaje. Pero bueno. Ok. Después del exorcismo, ¿alguna duda? No. No, No. profe. Bien, seguro. Venga mejor por aquí, prof. ¿Cómo? Y tú hablas mucho más. Está borracha. Sí. Está bien. Pues bueno, pues si es todo, pues ya. Ahí nos vemos. No, espere, rifes el 3, ¿no? A ver, súbale tantito al 1. Ya se acabó la clase. Sálganse todos de su casa. Súbale un poquito. Ahí que. Este es el 1. Ajá. A ver. Déjale toma foto. Ya lo mandó al drive. ¿Qué del 1? Profe, Dime. luego nos manda el link de dónde va a subir nuestras mamadas a YouTube, ¿va? Sí, yo les mando el link. Está bien. Gracias. Pues Esa sale. era mi duda más importante, porque a la clase le entendí perfecto. Creo que le entendí más que presencial. Oílo. Sí, profe. Ya mejor no le veo la cara y verme por aquí las clases. Yo opino que lo voy a escoger el semestre que viene, pero por YouTube. Por YouTube. Suba a su canal. Marco, Sí. profe. Marco. Ándele, sí. Profe. Me animo, ¿eh? Tutoriales de... ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? Profe ¿Qué? Mortis. ¿Qué? Profe, ¿Qué pasó? profe, ¿Qué pasó? que si ya me puedes conectar porque me están hablando para trabajar. Ya, adiós. Vale, ¿Ya son bye, esas tareas profe. entonces? Gracias, No, profesor. no te vayas, profe. Oiga, ¿hasta Háganse. cuándo tenemos para entregar? Hasta antes de la siguiente clase, hasta Antes del martes. Oiga, profe, ¿y ¿A cuánto qué hora es vale? otra clase? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Si ya resolvió el problema, no manche. Pues Por sí. eso, güey. Ah, No, o sea, Sáquenle otra vez. explíquenle otra empezar vez. otra ya vez, no somos profesor, ¿ya vio? nosotros. Repruébelo. ¿Ya vio Sáquenle lo otra que, vez. vio lo que está provocando? Ya vámonos. Ya vámonos. Ya. Compañeros ninis tengo. Adiós. ¡Ay, mierda! Sus compañeros de mollera sumida. Bueno, pero al final de cuentas, ¿va a subir el video antes de que subamos la tarea? No, que se quiere superar, actualizar. Ya veré. Pero Por no favor, nos deja, en este país no nos dejan. Todos nos tienen que pasar. Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Cálmate. Ciérralo. No, es que así no se puede. Mejor voy a subir